Cordial saludo, mi nombre es Jessica Moya y junto a mis compañeras Yarle León, Gina Duarte, Janet Sánchez y Lisette Cárdenas hablaremos acerca de las derivadas. Como contenido, hablaremos acerca de la definición de las derivadas, sus propiedades y aplicaciones. Se presentará una situación problema y conclusiones. Buenas noches, el día de hoy estaré dando la definición de la derivada. Entonces, la derivada es la razón de cambio instantánea de la función con su concepto o variable independiente. Se puede decir entonces que la derivada más que todo mide cómo cambia el valor de una función a medida que cambia su entrada. La derivada proporciona información que como una función cambia en un punto particular, lo que es fundamental para entender el comportamiento de las funciones matemáticas y sus aplicaciones y disciplinas. Considero que esto es importante, el estudio de la derivada, porque ayuda a entender mucho más los cambios que funcionan entre una función y otra. Cordial saludo, mi nombre es Yarle León y vengo a exponer sobre las propiedades de la derivada. Propiedad 1. Derivada de la función constante. Sea f de x una función constante definida como f de x igual a k, donde k es una constante. La derivada de la función constante es igual a 0. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera, como vemos acá en el ejemplo de la propiedad 1. Propiedad 2. Derivada de la función identidad. Sea f de x la función identidad definida como f de x igual a x, la derivada de la función identidad es igual a 1. Matemáticamente esto se expresa como lo vemos acá en el ejemplo de la derivada 2. Propiedad 3. Derivada de la función potencia. Sea f de x la función potencia definida como f de x igual a x a la n, donde n es un número real diferente de 0. La derivada de la función potencia f de x está definida como lo podemos ver en el ejemplo de la propiedad 3. Esta propiedad establece que la derivada de una potencia es igual al exponente de la potencia multiplicado por la base de la potencia elevada al exponente menos una unidad. Propiedad 4. Derivada de una suma. Dadas dos funciones f de x y g de x derivables en x, la derivada de la suma de estas funciones es igual a la suma de las derivadas. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera, como podemos ver acá en el ejemplo de la propiedad 4. Esta propiedad establece que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de cada una de las funciones. Propiedad 5. Derivada de una resta. Dadas dos funciones f de x y g de x derivables en x, la derivada de la resta de estas funciones es igual a la resta de las derivadas. Matemáticamente esto se expresa como lo vemos en el ejemplo propiedad 5. Esta propiedad establece que la derivada de una resta de funciones es igual a la resta de las derivadas de cada una de las funciones. Propiedad 6. Derivada de un producto. Dadas dos funciones f de x y g de x derivables en x, la derivada del producto de estas dos funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera, como vemos en el ejemplo de la propiedad 6. Esta propiedad establece que la derivada de un producto de dos funciones es igual a la suma del producto de la derivada de la primera función por la segunda función más el producto de la primera función por la derivada de la segunda función. Propiedad 7. Derivada de un cociente. Dadas dos funciones f de x y g de x derivables en x y g de x, que no puede ser igual a 0. La derivada del cociente de estas dos funciones se expresa de la siguiente manera, como vemos en el ejemplo de la propiedad 7. Esta propiedad establece que la derivada del cociente de dos funciones es igual a la derivada del número multiplicada por el denominador menos el numerador multiplicado por la derivada
del denominador todo dividido por el cuadrado del denominador. Propiedad 8. Derivada de una constante por una función. Dada una función f de x derivable en x y k, una constante. La derivada del producto de una constante por una función es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. Matemáticamente esto se presenta de la siguiente manera, como vemos acá en el ejemplo de la propiedad 8. Esta propiedad establece que la derivada del producto de una constante por una función es igual a la constante multiplicado por la derivada de la función. En otras palabras, un factor constante puede extraerse de la derivada. Muchas gracias. Aplicaciones. Mencionaré las 6 más comunes. Primero, optimización. Sirve para encontrar máximos y mínimos en problemas de economía, física o diseño. Movimiento. Sirve para calcular velocidad y aceleración en funciones de posición respecto al tiempo. Crecimiento y decrecimiento. Sirve para analizar tendencias en funciones para prever comportamientos. Cuarto, tasas de cambio relacionadas. Sirve para relacionar variables que cambian conjuntamente como volumen y nivel de un tanque. Quinto, economía. Sirve para determinar elasticidad de la demanda y costos marginales. Sexto, ingeniería. Sirve para diseñar estructuras y sistemas óptimos según condiciones externas. Cordial saludo para todos, mi nombre es Gina Duarte. El día de hoy pues vamos a ver una situación problema. El ejercicio que vamos a plantear es f de x igual a 3x cuadrado más 2x menos 5. Para desarrollar el ejercicio vamos a tener en cuenta que la derivada de una constante siempre es 0. Asimismo, la derivada de x elevado a la n es nx elevado a la n menos 1. Aplicando estas reglas a nuestra función, obtenemos que f' de x es igual a 3 por 2x elevado a 2 menos 1 más 2x por x elevado a la 1 menos 1 menos 0. Así pues obtenemos un resultado de f' de x igual a 6x más 2. En conclusión, las derivadas miden la razón de cambio de una función y se define como f derivada de a, igual al límite cuando h tiende a 0, f de a más h menos f de a sobre h. Entre sus propiedades destacan la linealidad, la regla producto y la regla cadena. Además, en sus aplicaciones incluimos la optimización, el análisis gráfico y la descripción de fenómenos físicos como la velocidad y la aceleración.